¿En serio me estás diciendo que eres el dueño de Verde Enterprises, la misma empresa que estoy demandando? Daniela sintió que la sangre le hervía mientras miraba fijamente al atractivo hombre frente a ella, quien momentos antes la había hecho reír como nadie en años. «Puedo explicarlo, Daniela. No es lo que piensas», respondió Alejandro, su sonrisa desvaneciéndose. «¿No es lo que pienso? Entonces, ¿no eres Alejandro Vergara, el millonario que está destruyendo el ecosistema del río con su nuevo proyecto?» Daniela agarró su bolso, lista para marcharse. «Por favor, solo dame 5 minutos», suplicó él, extendiendo su mano sin tocarla. «Sí, soy ese Alejandro Vergara, pero te juro que no sabía quién eras cuando acepté esta cita a ciegas». Una semana antes, Daniela Rojas se encontraba en su nueva oficina en México DF, desempacando la última caja de libros de Derecho Ambiental. Después de 5 años trabajando en Bogotá, el traslado representaba un gran paso en su carrera. A sus 32 años, había logrado hacerse un nombre en casos de protección ambiental, y ahora enfrentaba el mayor desafío de su carrera, la demanda contra Verde Enterprises. El timbre de su celular interrumpió sus pensamientos. «¿Ya terminaste de convertir tu departamento en una biblioteca jurídica?» La voz alegre de Valentina resonó al otro lado. «Casi. ¿Qué quieres, Vale? Te conozco ese tono. Tengo al hombre perfecto para ti». Daniela suspiró profundamente. «Sabes que no estoy buscando a nadie ahora. Tengo un caso importante y llevas diciendo lo mismo 2 años. Desde lo de Gustavo. No metas a ese idiota en la conversación». Exacto, era un idiota. Pero no todos son como él. Este chico es diferente. Es amigo de Carlos, culto, guapo, exitoso. Vale, ya pasé por esto antes. Recuerda al arquitecto sensible que resultó tener 3 novias. Una cita. Solo una. Si es horrible, te juro que no insisto más. Tras 15 minutos de súplicas, Daniela finalmente cedió. Una cita, solo una. Y si es otro desastre, me dejas en paz por lo menos 6 meses. Trato hecho. Te va a encantar, ya verás. El restaurante Azul Histórico estaba iluminado con velas cuando Daniela llegó. 10 minutos tarde a propósito. Vestía un simple vestido negro que Valentina había insistido era demasiado sencillo para la ocasión, pero Daniela quería estar cómoda para poder escapar rápidamente si fuera necesario. El hostess la guió hasta una mesa en el rincón donde esperaba un hombre de traje azul marino. Cuando él se levantó para saludarla, Daniela notó 2 cosas. Era mucho más atractivo de lo que esperaba y parecía genuinamente nervioso. «¿Daniela? Soy Alejandro. Estaba temiendo que hubieras cambiado de opinión». Su sonrisa era cálida, sin el típico aire de superioridad que solía detectar en sus citas a ciegas. «Perdón por la tardanza. El tráfico de la ciudad todavía me confunde», mintió mientras se sentaba. La conversación fluyó sorprendentemente bien. Alejandro resultó ser inteligente y atento, haciendo preguntas sobre su trabajo sin dominar la plática. Cuando Daniela mencionó que era abogada ambiental, él mostró un interés genuino. «Es fascinante. Creo que el desarrollo urbano y la protección ambiental pueden coexistir, pero requiere compromiso y visión a largo plazo», comentó Alejandro mientras compartían un postre. «Es refrescante escuchar eso. La mayoría de los empresarios solo ven los árboles como obstáculos. Mi padre me enseñó que la naturaleza no es un recurso para explotar, sino un socio con quien colaborar». 2 horas pasaron sin que Daniela consultara su reloj ni una vez. Cuando finalmente miró la hora, se sorprendió. «Dios, es tardísimo, y mañana tengo una audiencia importante». «Lo entiendo perfectamente. Te acompaño a conseguir un taxi». Mientras caminaban hacia la salida, Daniela sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la decepción de que la noche terminara. «Me encantaría verte otra vez», dijo Alejandro cuando el taxi llegó. «A mí también», respondió sinceramente. Ya en el taxi, Daniela sonrió para sí misma mientras revisaba su teléfono. Un mensaje de un número desconocido mostraba un enlace. «Información importante», decía el texto. Sin pensarlo, Daniela lo abrió. El título del artículo hizo que su corazón se detuviera. Alejandro Vergara, CEO de Verde Enterprises, anuncia plan de expansión del proyecto Ribera del Valle. El mismo proyecto que ella estaba demandando.
El mismo hombre con quien acababa de compartir la mejor cita en años. Su teléfono sonó con un mensaje de Valentina. ¿Qué tal? ¿No es perfecto? Daniela miró por la ventana mientras tecleaba una respuesta simple. Mañana te cuento. Tenemos un gran problema. Daniela no durmió esa noche. A las 7 de la mañana ya estaba en la oficina revisando cada detalle del caso contra Verde Enterprises. A las 9, llamó a la secretaria ejecutiva de Alejandro Vergara. Dígale que Daniela Rojas necesita verlo con urgencia. El señor Vergara tiene la agenda completa hoy, pero dígale que soy la abogada principal del bufete García y Asociados en el caso del proyecto Ribera del Valle. Estoy segura que encontrará tiempo. 40 minutos después, Daniela entraba al imponente edificio de cristal de Verde Enterprises. La oficina de Alejandro ocupaba todo el último piso, con vistas panorámicas de la ciudad. Señorita Rojas, el señor Vergara la recibirá ahora, anunció una elegante asistente. Alejandro se levantó de su escritorio cuando Daniela entró. Su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó ella sin preámbulos. Buenos días a ti también, Daniela. ¿Te ofrezco un café? No me interesa tu café ni tus buenos días. Quiero saber si anoche fue parte de alguna estrategia retorcida para obtener información o influenciar el caso. Alejandro suspiró, sentándose en el borde de su escritorio. Siéntate, por favor. Te mereces una explicación completa. Prefiero quedarme de pie. Como quieras. Mira, sí sabía quién eras antes de nuestra cita. Tu reputación en derecho ambiental te precede, pero te juro que la cita no fue planeada. ¿Esperas que crea eso? Carlos me dijo que su novia quería presentarme a una amiga. Cuando me dijo tu nombre, reconocí que eras la abogada del caso, pero decidí ir de todas formas. Por curiosidad, si quieres llamarlo así. Curiosidad, claro. Daniela soltó una risa amarga. ¿Y qué esperabas conseguir? Conocer a la brillante abogada que está causando tantos problemas a mi empresa. Entender tu perspectiva. No esperaba... ¿Qué? ¿No esperabas qué? No esperaba disfrutar tanto de tu compañía, confesó Alejandro. No esperaba encontrar a alguien con quien pudiera hablar durante horas sin darnos cuenta. Daniela sacudió la cabeza, ignorando la sinceridad en sus ojos. Esto es un claro conflicto de intereses. No puede haber nada personal entre nosotros mientras este caso continúe. ¿Y después? ¿Después de qué? Después del caso. ¿Podríamos volver a empezar? Daniela lo miró incrédula. No habrá un después si tu proyecto destruye el ecosistema del río. No puedo separar quién soy de lo que creo. Ni yo te pediría que lo hicieras. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. La asistente asomó la cabeza. Señor Vergara, la videoconferencia con los inversionistas japoneses comienza en 5 minutos. Gracias, Mariana. Estaré ahí enseguida. Cuando quedaron solos nuevamente, Alejandro caminó hacia Daniela. Te propongo algo. Revisemos los planes del proyecto juntos. Déjame mostrarte lo que intentamos hacer. Eso sería extremadamente inapropiado. Toda la información está en documentos públicos ya presentados en la corte. No te estoy ofreciendo nada confidencial. Daniela dudó. Profesionalmente, entender mejor el proyecto podría ser útil para su caso. Tengo audiencia a las 11. Mañana a las 8, podemos desayunar en la cafetería del edificio. Terreno neutral. Contra su mejor juicio, Daniela asintió. Solo para revisar los documentos públicos. No es una cita. Por supuesto, estrictamente profesional. 2 semanas después, Daniela presentaba sus argumentos ante el juez Méndez en la audiencia preliminar. Desde su mesa, podía ver a Alejandro con sus abogados. En las últimas semanas, habían mantenido encuentros formales para discutir el caso, siempre en presencia de otros abogados. Su señoría, los estudios independientes, demuestran claramente que el proyecto Ribera del Valle, tal como está planteado, causaría daños irreparables al ecosistema local, argumentó Daniela. El abogado principal de Verde Enterprises, Raúl Torres, respondió. Nuestros estudios demuestran lo contrario, su señoría. Además, el señor Vergara ha autorizado modificaciones sustanciales al proyecto original. Al salir de la sala, Daniela intentó evitar a Alejandro, pero él la alcanzó en el pasillo. Impresionante presentación.
dijo con una sonrisa. Gracias. Tu abogado también estuvo bien. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Alejandro habló. Hay un evento de recaudación de fondos para la conservación de la selva lacandona este viernes. Verde Enterprises es uno de los patrocinadores. ¿Te gustaría asistir? Sabes que no podemos... Es un evento público por una buena causa. Estarán presentes docenas de abogados, funcionarios y ambientalistas. Perfectamente apropiado. Daniela dudó. La Fundación Selva Lacandona hacía un trabajo excelente. Lo pensaré. El viernes Daniela recibió un mensaje de Valentina mientras se preparaba para el evento. ¿En serio vas a un evento donde estará Alejandro? Necesito detalles. Es profesional. La fundación hace un gran trabajo. Claro, totalmente profesional. Por eso te pusiste tu mejor vestido. Daniela miró el vestido verde esmeralda que había elegido y consideró cambiarse, pero ya era tarde. El Hotel Four Seasons estaba repleto de políticos, empresarios y celebridades cuando llegó. Intentó concentrarse en la causa y no buscar a Alejandro, pero su mirada lo encontró inmediatamente entre la multitud. Él la vio y se acercó, deteniéndose para saludar a varias personas en el camino. Pensé que no vendrías, dijo cuando finalmente llegó a ella. La selva lacandona merece apoyo. Mi presencia no tiene nada que ver contigo. Por supuesto, sonrió Alejandro. ¿Te gustaría conocer a la directora de la fundación? Durante las siguientes 2 horas, Daniela se sorprendió interactuando con Alejandro en un contexto completamente diferente. Él parecía conocer genuinamente los desafíos de conservación y presentó a Daniela a varias personas influyentes en el movimiento ambiental. Cuando la multitud se volvió abrumadora, Alejandro le señaló una puerta. El balcón está más tranquilo, si necesitas aire. Daniela asintió y se dirigió allí. Minutos después, Alejandro apareció con 2 copas de agua mineral. Noté que no estabas bebiendo alcohol. Ese pequeño gesto de consideración la sorprendió. Alejandro, ¿qué estamos haciendo? Sabes que esto es complicado. La vida siempre es complicada, Daniela, pero a veces vale la pena complicarse. Tenemos visiones completamente opuestas. ¿Las tenemos? Ambos queremos un mundo mejor, solo diferimos en los métodos. La brisa nocturna movió un mechón de pelo sobre el rostro de Daniela. Sin pensarlo, Alejandro lo apartó suavemente. Su mano se demoró un segundo más de lo necesario. «Dame una oportunidad de demostrarte que no soy el villano que crees», susurró, fuera del contexto del caso. Solo Alejandro y Daniela. ¿Es posible separar las cosas así? No lo sabré si no lo intentamos. Contra todos sus principios, contra toda lógica profesional, Daniela sintió que algo dentro de ella cedía. Una oportunidad. Pero el caso sigue su curso normalmente. No esperaría menos de ti. El Parque Chapultepec bullía de actividad aquel domingo por la mañana. Daniela llegó puntual a las 10, como habían acordado. Alejandro ya la esperaba con 2 cafés. «Buenos días», saludó él, extendiéndole uno de los vasos. «Capuchino con leche de almendra y sin azúcar, ¿cierto? ¿Cómo lo recordaste?», preguntó Daniela, sorprendida de que hubiera prestado atención a ese detalle durante su cena. «Tengo buena memoria para las cosas importantes». Caminaron entre las familias y los deportistas que disfrutaban del día soleado. La conversación fluyó naturalmente, evitando cuidadosamente cualquier mención al caso que los enfrentaba profesionalmente. «¿Por qué derecho ambiental?», preguntó Alejandro, mientras se sentaban en una banca frente al lago. Daniela miró hacia el agua antes de responder. «Mi abuelo tenía una pequeña finca cerca de Cali. Cuando era niña, pasaba todos los veranos allí. Había un río cristalino donde nadábamos. Un día, comenzaron a construir una fábrica río arriba. En menos de un año, el agua se volvió turbia, los peces desaparecieron. Mi abuelo luchó contra esa empresa por años, pero sin recursos ni conocimientos legales. Perdió. Desde entonces, supe que quería ser la voz de quienes no pueden defenderse, incluyendo los ríos», añadió Alejandro. «Especialmente los ríos. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser un magnate inmobiliario?». La expresión de Alejandro se tornó seria. «No, quería ser biólogo marino». Su mirada se perdió en el horizonte. «Pero cuando mi padre enfermó,
Tuve que hacerme cargo del negocio familiar. Tenía 23 años y mucho que aprender. El sonido de su teléfono interrumpió la conversación. Alejandro miró la pantalla y sonrió. Es mi hermana. Me recordaba que hoy tenemos nuestro día de pintura. ¿Pintan juntos? Sí, cada domingo. Es nuestra tradición. De hecho, dudó un momento. Me preguntaba si te gustaría acompañarnos. Lucia estaría encantada de conocerte. Daniela sintió un cosquilleo en el estómago. Conocer a la familia era un paso importante. Me encantaría, si a ella no le importa. El departamento de Lucía Vergara, ubicado en un moderno edificio con accesibilidad para personas con discapacidad, estaba lleno de luz y coloridas pinturas. «Por fin te conozco», exclamó Lucía, una joven de 27 años con síndrome de Down y una sonrisa contagiosa. «Mi hermano no deja de hablar de ti». «Lucía», protestó Alejandro visiblemente avergonzado. «¿Qué? Es verdad». Lucía tomó la mano de Daniela. «Ven, te mostraré mi estudio». Durante las siguientes horas, Daniela descubrió una nueva faceta de Alejandro. Con Lucía era paciente, cariñoso y completamente auténtico. Juntos pintaron, rieron y compartieron historias familiares. Daniela, que nunca había sido buena para el arte, se sorprendió cuando Lucia la guió pacientemente para crear una acuarela del río que había mencionado de su infancia. «Tienes talento natural», afirmó Lucia, estudiando el resultado final. «Es porque tuve una excelente maestra», respondió Daniela sintiendo una conexión instantánea con la joven. Cuando llegó el momento de despedirse, Lucía la abrazó fuertemente. «Vuelve pronto». Nunca había visto a Ale tan feliz. En el taxi de regreso, Alejandro parecía pensativo. «¿En qué piensas?», preguntó Daniela. «En lo bien que encajas con nosotros, con mi familia». El comentario provocó un silencio cargado de significado. «Alejandro, esto va muy rápido. Apenas nos conocemos. Lo sé, y sé que nuestra situación es complicada, pero quiero que conozcas más sobre mí, sobre mis motivaciones». Hizo una pausa. «¿Te gustaría cenar en mi casa el próximo viernes? Quiero mostrarte algo importante». La mansión de Alejandro en Las Lomas era elegante pero sorprendentemente acogedora. Después de una cena que él mismo preparó, la llevó a su despacho privado. La pared estaba cubierta de fotografías de un pequeño pueblo costero. «Este es Puerto Escondido, el pueblo donde nació mi padre», explicó señalando las imágenes. Era un pueblo de pescadores hermoso y próspero. Señaló a un hombre de mediana edad junto a un niño. «Es mi padre conmigo cuando tenía 10 años. Se parecen mucho». «Sí, eso dicen todos». Alejandro señaló otra fotografía mucho más reciente. «Y esto es lo que queda de Puerto Escondido ahora». La imagen mostraba un paisaje desolador, edificios abandonados, playas contaminadas, un muelle destruido. ¿Qué pasó? Una corporación multinacional compró terrenos para construir un resort de lujo. Prometieron empleos y desarrollo. Lo que trajeron fue destrucción. Dragaron el fondo marino. Destruyeron los arrecifes de coral, vertieron desechos al mar. Cuando los daños fueron evidentes, simplemente abandonaron el proyecto. Los pescadores perdieron su sustento. Mi padre perdió su hogar, su historia. Alejandro respiró profundamente antes de continuar. En su lecho de muerte, me hizo prometer que transformaría nuestra empresa, que demostraríamos que es posible construir sin destruir. Cada proyecto que desarrollo lleva esa promesa. Daniela sintió un nudo en la garganta. La historia de Alejandro era dolorosamente similar a la suya propia. «¿Por qué no me contaste esto antes?» No quería que pareciera que intentaba manipularte emocionalmente respecto al caso. Sin pensarlo, Daniela tomó su mano. «Lo siento por juzgarte sin conocer toda la historia. Aún no estás de acuerdo con mi proyecto del río, ¿verdad?» «No, pero ahora entiendo mejor tus intenciones». Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. «Es suficiente por ahora». 2 semanas después, la madre de Daniela llegó de visita desde Bogotá. Elena Rojas era una mujer perspicaz y protectora. «¿Así que sales con el CEO de la empresa que estás demandando?», preguntó durante su cena en un restaurante colombiano. «Siempre fuiste una rebelde, hija, pero esto supera todo. No estamos saliendo oficialmente, mamá. Es complicado».
El amor siempre es complicado, mi vida. La cuestión es si vale la pena complicarse. Cuando Alejandro se unió a ellas para el postre, Daniela observó nerviosa cómo su madre lo estudiaba con mirada crítica. Para su sorpresa, antes del final de la noche, ambos estaban intercambiando recetas familiares y riendo como viejos amigos. De camino al hotel de Elena, su madre le susurró: «Es un buen hombre, Dani. Se le nota en los ojos. Aunque sea mi adversario legal, quizás es precisamente por eso que te atrae. Siempre te gustaron los desafíos». La semana siguiente, durante una reunión crucial para el caso, uno de los asistentes legales entregó a Daniela una carpeta que acababa de llegar. Documentos adicionales de Verde Enterprises para la fase de descubrimiento. Mientras revisaba el contenido, una sección llamó su atención: adquisición de terrenos adyacentes por Inversiones Horizonte S.A. El corazón de Daniela se aceleró mientras leía. Inversiones Horizonte era una empresa subsidiaria de Verde Enterprises. Los planos mostraban un proyecto mucho más grande que el presentado oficialmente, extendiéndose hacia áreas no incluidas en los estudios de impacto ambiental. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «¿Cenamos esta noche? Tengo noticias importantes». Daniela miró los documentos y luego el mensaje. El nudo en su estómago se apretó dolorosamente mientras respondía: «Lo siento, estoy ocupada». Apagó el teléfono y se dirigió a su jefe con los documentos en mano. «Creo que encontramos la prueba que necesitábamos». La lluvia golpeaba con fuerza contra los ventanales del despacho mientras Daniela revisaba obsesivamente los documentos sobre la compra de terrenos. 3 días habían pasado desde su descubrimiento. 3 días ignorando las llamadas y mensajes de Alejandro. «Deberías al menos escuchar su explicación», sugirió Valentina, sentada frente a ella con una taza de café entre las manos. «¿Qué explicación podría haber? Los documentos son claros. Compraron terrenos adicionales a través de una subsidiaria para expandir el proyecto sin pasar por nuevas evaluaciones ambientales. Carlos dice que hay más en esta historia». Daniela levantó la mirada bruscamente. «¿Hablaste con Carlos sobre esto? ¿Sobre información confidencial del caso?» «Cálmate, no le di detalles. Solo mencioné que estabas molesta por algo relacionado con terrenos adicionales. Pues tu novio debería ser más sincero contigo. Está trabajando para un mentiroso. O quizás tú deberías darle una oportunidad a Alejandro de explicarse. Te he visto más feliz estas semanas que en los últimos 2 años». Daniela se frotó las sienes, intentando aliviar el dolor de cabeza que se había vuelto constante. «No puedo separar a Alejandro el hombre de Alejandro el empresario. Si me mintió sobre esto, ¿qué más me ha ocultado?». El teléfono de Daniela vibró nuevamente. Un correo electrónico de Alejandro con el asunto: «La verdad sobre los terrenos. Por favor, lee esto». «Al menos lee lo que tiene que decir», insistió Valentina. «¿Qué tienes que perder?». En su apartamento esa noche, Daniela finalmente abrió el correo. Contenía un extenso documento con planos, fotografías y explicaciones detalladas. Los terrenos adquiridos por Inversiones Horizonte no estaban destinados a ampliar la construcción, sino a crear una reserva natural y huertos comunitarios que complementarían el proyecto habitacional. «Queríamos mantener esta parte en secreto hasta tener todos los permisos para evitar especulación inmobiliaria en la zona. Era una sorpresa, un valor añadido que revelaríamos cuando el juicio terminara. Nunca pensé que esto se interpretaría como una manipulación. Por favor, llámame». Daniela cerró el correo sin responder. ¿Era posible que hubiera malinterpretado todo? ¿O esta era solo otra estrategia para ganar su confianza? Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Carlos. «Sé que estás enojada», dijo sin preámbulos cuando Daniela contestó, «pero necesitas saber algo. Alejandro acaba de recusarse del caso. Nombró a Patricia Alvarado, nuestra directora ambiental, para dirigir todas las negociaciones de ahora en adelante». «¿Se recusó? ¿Por qué haría eso?» «Para eliminar cualquier conflicto de intereses, para demostrar que sus sentimientos por ti son más importantes que el caso». Daniela se quedó sin palabras. «También está trabajando con Conservación Azteca para revisar todo el proyecto. Está implementando cambios que van más allá de los requisitos legales».
¿Por qué me dices esto, Carlos? Porque Alejandro es mi amigo y nunca lo había visto así por nadie. Y porque, según Valentina, tú también estás sufriendo. Después de colgar, Daniela pasó horas mirando las fotografías que se habían tomado juntos, en el parque, con Lucía, con su madre. Había cometido un error al juzgarlo tan duramente. Un mes después, el bufete García en Asociados celebraba la resolución del caso. Verde Enterprises había ofrecido un acuerdo que satisfacía todas sus demandas ambientales, incluyendo un fondo permanente para la conservación del río. «Brindemos por Daniela», exclamó el socio principal Raúl García, levantando su copa. «Su tenacidad nos ha llevado a una victoria histórica». Todos aplaudieron, pero Daniela apenas sonrió. La victoria profesional se sentía vacía. No había visto ni hablado con Alejandro desde el descubrimiento de los documentos, respetando su decisión de mantenerse alejado del caso. Durante la celebración, Valentina se acercó con una sonrisa enigmática. «¿Viste el anuncio en la prensa hoy?» «¿Qué anuncio?» Verde Enterprises acaba de firmar un acuerdo con organizaciones ambientales para convertir sus futuros desarrollos en proyectos carbono neutro. El primero en México. Daniela sintió una punzada de orgullo mezclada con nostalgia. Alejandro está cumpliendo su promesa. Sí, y está miserable sin ti, por cierto. Yo tomé mi decisión, vale. Él tomó la suya. Ambos son igual de tercos. Por eso hacen buena pareja. 2 meses más pasaron. Daniela se sumergió en nuevos casos intentando no pensar en Alejandro. Una tarde lluviosa, mientras trabajaba hasta tarde, su secretaria la interrumpió. «Licenciada Rojas, hay una joven que insiste en verla. Dice que es importante». Para su sorpresa, Lucía Vergara entró a su oficina, sacudiendo el paraguas. «Hola, Daniela. Perdón por venir sin avisar». «Lucia, qué sorpresa. ¿Estás bien?» «Yo sí. Mi hermano no tanto». Lucia se sentó frente a ella. «Te extraña mucho, ¿sabes? Pero es demasiado orgulloso para decírtelo». «Es complicado, Lucía. Los adultos siempre dicen eso cuando tienen miedo». Lucía abrió una carpeta que traía consigo. «Te traje esto. Son las pinturas que empezamos juntas». Daniela miró las acuarelas con un nudo en la garganta. Una en particular llamó su atención. Mostraba el proyecto Ribera del Valle, pero no como un desarrollo urbano invasivo, sino integrado armoniosamente con la naturaleza. Ale me contó sobre la promesa que le hizo a papá antes de morir. Este proyecto es muy importante para él, no por el dinero, sino por lo que representa. Lucia tomó las manos de Daniela entre las suyas. Mi hermano estaba enfadado al principio, luego muy triste. Ahora solo trabaja todo el tiempo en hacer que ese proyecto sea perfecto. Para el río, para papá, y creo que también para ti. Después de la visita de Lucía, Daniela no pudo concentrarse. Algo dentro de ella la impulsó a tomar una decisión impulsiva. El sitio de construcción de Ribera del Valle estaba en plena actividad cuando Daniela llegó. Mostró su identificación al guardia, quien la reconoció de inmediato. «Licenciada Rojas, no sabíamos que vendría hoy. Es una visita no oficial. Solo quiero ver cómo avanzan las obras». Lo que vio la dejó sin aliento. Todas las recomendaciones de su evaluación ambiental habían sido implementadas. Corredores biológicos, sistemas de filtración de agua, techos verdes. Incluso se estaban instalando paneles solares en cada edificio. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz femenina a sus espaldas. Daniela se giró para encontrarse con una elegante mujer de unos 60 años. «Soy Teresa Vergara, la madre de Alejandro. Tú debes ser Daniela». «Mucho gusto, señora Vergara. Solo pasaba para verificar el cumplimiento del acuerdo». Teresa sonrió con complicidad. «Por supuesto. No tiene nada que ver con mi hijo». Comenzaron a caminar juntas por el sitio. Teresa le mostró orgullosa cómo estaban capacitando a jóvenes del barrio cercano en técnicas de construcción sostenible. ¿Sabías que Alejandro observaba a una hermosa abogada recoger basura en el río durante meses antes de conocerla formalmente? ¿Qué? Daniela se detuvo en seco. Él acompañaba a Lucía a sus actividades con la Fundación Ríos Limpios. Te vio varias veces liderando grupos de voluntarios. Quedó impresionado por tu dedicación. Cuando finalmente descubrió quién eras, casi le da un infarto al saber que eras la abogada del caso.
Pero eso significaría que la cita a ciegas fue verdaderamente una coincidencia. Carlos no tenía idea de que Alejandro ya te admiraba desde lejos. Daniela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Dónde está él ahora? En la oficina temporal al final del sitio. Trabaja hasta tarde todos los días. Con el corazón latiendo fuertemente, Daniela se dirigió hacia allí. A través de la ventana, vio a Alejandro inclinado sobre unos planos, con expresión cansada pero determinada. Era el momento de la verdad. Daniela se quedó inmóvil frente a la puerta de la oficina temporal. A través del cristal, podía ver a Alejandro completamente concentrado, con la barba de varios días y ojeras marcadas. Su mano tembló al levantar el puño para tocar. El sonido sobresaltó a Alejandro, quien levantó la vista de los planos. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocerla. Se levantó tan rápido que casi tiró la silla. «Daniela», murmuró mientras abría la puerta. «No esperaba verte aquí». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. 3 meses de distancia pesaban como una muralla invisible. «Pasaba por aquí», mintió ella. «Quería ver cómo avanzaba el proyecto». «Por supuesto, profesionalmente». «Sí, profesionalmente». Otro silencio. Alejandro finalmente la invitó a entrar. «¿Te gustaría un café? Tenemos una máquina terrible que hace un café aún peor». «Estoy bien, gracias». Daniela recorrió la pequeña oficina con la mirada. Las paredes estaban cubiertas de planos, fotografías del río y notas adhesivas. En una esquina había una foto enmarcada. Alejandro, Lucia y ella durante su día de pintura. «El proyecto se ve impresionante», comentó, intentando mantener un tono profesional. «Has implementado incluso más medidas de las que exigimos. Quiero que sea perfecto». Alejandro la miró directamente. «¿Qué te trae realmente aquí, Daniela?» Ella respiró profundamente. «Me encontré con tu madre». «Ah, mi madre y su legendaria discreción». Me contó sobre las jornadas de limpieza del río, sobre cómo me conociste antes de la cita a ciegas. Alejandro pasó una mano por su cabello despeinado, visiblemente incómodo. «Debí habértelo dicho desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cómo explicarle a alguien que la observaste desde lejos sin parecer un acosador?» Soltó una risa nerviosa. «Hola, soy Alejandro. Te he visto recoger basura por meses y creo que eres increíble». Suena bastante espeluznante. «Un poco, sí». Por primera vez en meses ambos sonrieron genuinamente. Cuando Carlos mencionó tu nombre para la cita a ciegas, no podía creerlo. Pensé que era una señal del destino. Luego descubrí que eras la abogada del caso y todo se complicó. Daniela se acercó a los planos sobre la mesa. «Cuéntame sobre estos cambios, los que no estaban en el acuerdo». Durante la siguiente hora, Alejandro le explicó con entusiasmo las innovaciones que había incorporado. Sistemas de recolección de agua lluvia, corredores para fauna local, un centro comunitario de educación ambiental. Su pasión era contagiosa. «Todo esto va mucho más allá de lo que cualquier desarrollador haría», comentó Daniela. «Debe estar costando una fortuna. Valdrá la pena si logramos demostrar que otro tipo de desarrollo es posible». Alejandro dudó un momento antes de añadir: «Tu demanda fue lo mejor que pudo pasarle a este proyecto. Nos obligó a replantearlo todo, a ser mejores. No te veías tan feliz cuando nos enfrentamos en la corte. No era el proyecto lo que me preocupaba entonces». Sus ojos se encontraron. «Era perderte». El aire entre ellos se cargó de tensión. Daniela sintió que debía decir algo, pero las palabras no llegaban. «Es tarde», dijo finalmente. «Debería irme». Alejandro asintió, la decepción visible en su rostro. «Te acompaño a tu auto». Al llegar al estacionamiento, Daniela se detuvo y giró hacia él. «¿Por qué nunca intentaste explicarme lo de los terrenos adicionales? ¿Por qué simplemente te alejaste?» «Lo intenté. Te envié correos, te llamé. Cuando no respondiste entendí el mensaje. Pensé que necesitabas espacio profesional, así que me recusé del caso. Creí que me habías mentido. Nunca lo haría. No contigo». La lluvia comenzó a caer suavemente, pero ninguno hizo ademán de moverse. «Me equivoqué, Alejandro. Juzgué tus intenciones sin darte la oportunidad de explicarte. Ambos cometimos errores. Debí ser completamente transparente desde el principio». Un trueno retumbó en la distancia. La lluvia arreció. «¿Podríamos empezar de nuevo?»,
preguntó Daniela con el agua ya empapando su blusa. La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro cansado. Hola, soy Alejandro Vergara. Te vi recogiendo basura en el río hace meses y pensé que eras la mujer más extraordinaria que había conocido. Daniela no pudo contener la risa. Mucho gusto, Alejandro. Soy Daniela Rojas. Acabo de comprobar que eres mucho más de lo que aparentas. Sus manos se encontraron bajo la lluvia. Cuando se besaron, 3 meses de malentendidos y distancia se disolvieron como si nunca hubieran existido. «Te lo dije», exclamó Valentina, saltando de su asiento cuando Daniela le contó lo sucedido. «Sabía que ustedes dos terminarían juntos. No exageres, solo estamos dándonos una segunda oportunidad. Segunda oportunidad, mis polainas. Carlos y yo apostamos desde el primer día. Me debe una cena en Pujol». Daniela rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír. Las últimas semanas con Alejandro habían sido intensas. Recuperar la confianza no era fácil, pero cada día se sentían más cómodos juntos. «Lo que sí es interesante», continuó Valentina, «es cómo el universo los conectó. Piénsalo, tú limpiando el río, él llevando a Lucía como voluntaria, luego el caso legal y finalmente nuestra cita a ciegas. Son demasiadas coincidencias. No sabía que creías en el destino. No lo llamaría destino, más bien sincronicidad. Como si el universo conspirara para juntarlos. O simplemente dos personas con valores similares que frecuentan los mismos círculos. Tan romántica como siempre, Dani». Valentina hizo una pausa. «Carlos me contó algo interesante. Alejandro está considerando crear una fundación para promover desarrollo sostenible. Me lo mencionó. Quiere compartir las lecciones aprendidas con Ribera del Valle. Y según Carlos, está buscando una directora ejecutiva brillante. Alguien con experiencia legal y pasión por el medio ambiente». Daniela casi se atragantó con su café. «¿Me estás diciendo que planea ofrecerme un trabajo?» «Solo repito lo que escuché». Valentina sonrió inocentemente. Sería una solución elegante a su dilema profesional, ¿no crees? En su siguiente cita, mientras cenaban en la terraza del apartamento de Alejandro, Daniela mencionó casualmente lo que había escuchado. «¿Una fundación? Interesante proyecto». Alejandro la miró con sorpresa. «Carlos y su gran bocota. Quería discutirlo contigo primero». «Entonces, ¿es cierto? Es una idea que he estado desarrollando. La Fundación Verde sería independiente de mis empresas, enfocada en investigación y educación sobre desarrollo sostenible. Suena ambicioso». «Lo es». Alejandro tomó su mano sobre la mesa. «Y necesitaría a alguien extraordinario para dirigirla. Alguien inteligente, apasionado, con experiencia legal y que no tenga miedo de enfrentarse a mí cuando sea necesario. ¿Estás ofreciéndome un trabajo o una batalla continua?» «Ambos, probablemente», sonrió. «Pero sería nuestra batalla conjunta por algo en lo que ambos creemos». Daniela consideró la propuesta. Dejar el bufete sería un gran cambio, pero la oportunidad de crear impacto directo resultaba tentadora. Necesitaría completa autonomía, sin interferencias corporativas. Por supuesto, fondos garantizados por 5 años y libertad total de acción. Lo pensaré seriamente. No esperaba menos. Alejandro se levantó y le tendió la mano. «Mientras tanto, hay algo que quiero mostrarte». La guió hasta su estudio y sacó un gran tubo de cartón. «Son los planos finales para la inauguración de Ribera del Valle, dentro de 2 meses». Desenrolló los grandes papeles sobre la mesa. «Quiero que seas la primera en verlos». Mientras Daniela examinaba los detallados planos, notó un área circular en el centro del proyecto, etiquetada simplemente como «sorpresa». «¿Qué es esto?». Alejandro sonrió misteriosamente. «Algo especial. Lo verás en la inauguración. Sabes que odio las sorpresas. Esta te gustará. Lo prometo». Cuando Daniela levantó la mirada del plano, encontró a Alejandro observándola con tal intensidad que su corazón dio un vuelco. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Estaba pensando en lo lejos que hemos llegado, de adversarios a...» «¿A qué?». Alejandro se acercó hasta quedar frente a ella. «A esto». El beso que compartieron esa noche selló algo más profundo que un acuerdo profesional o una reconciliación. Era una promesa de un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible 6 meses atrás.
El día de la inauguración de Ribera del Valle amaneció soleado, como si el clima mismo quisiera celebrar la ocasión. Después de meses de planificación, ajustes y trabajo incansable, el proyecto estaba finalmente completo. Daniela se miraba en el espejo, ajustando su vestido azul marino. Había pasado la última semana ultimando los detalles de la Fundación Verde, cuyo lanzamiento coincidiría con la inauguración del proyecto. Después de muchas consideraciones, había aceptado la oferta de Alejandro, presentando su renuncia al bufete García & Asociados, donde la despidieron con una mezcla de sorpresa y buenos deseos. El timbre la sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Valentina con una enorme sonrisa. «¡El gran día!», exclamó, entrando al apartamento. «¿Estás nerviosa?» «Un poco. Es extraño estar del otro lado, ¿sabes? Hace menos de un año estaba demandando este proyecto y ahora soy parte de su celebración. La vida da vueltas inesperadas». Valentina le entregó una pequeña caja. «Esto es para ti, para la buena suerte». Dentro había unos pendientes de plata con pequeñas piedras azules. «Carlos y yo los escogimos. Tienen el color del río que tanto defiendes». Daniela abrazó a su amiga conmovida. «Gracias, son perfectos». Mientras se colocaba los pendientes, Valentina la observaba con expresión curiosa. «¿Ya sabes qué es la famosa sorpresa que Alejandro ha mantenido en secreto?» «Ni idea. Es muy bueno guardando secretos cuando quiere». «Bueno, sea lo que sea, estoy segura que será espectacular. Ese hombre está completamente enamorado de ti». Daniela sonrió, sintiendo la calidez que siempre la invadía al pensar en Alejandro. «Y yo de él, aunque todavía nos estamos adaptando a esta nueva dinámica». «¿Te refieres a trabajar juntos y ser pareja?» «Sí. A veces discutimos por cosas del proyecto, pero luego recordamos que estamos del mismo lado. Las mejores parejas son las que pueden discutir constructivamente». Valentina miró su reloj. «Deberíamos irnos. Carlos nos está esperando abajo». El sitio de Ribera del Valle estaba irreconocible. Lo que antes era un terreno en construcción, ahora se había transformado en un hermoso desarrollo, donde edificios modernos se integraban armoniosamente con áreas verdes abundantes. Cientos de personas recorrían el lugar, admirando las innovaciones sostenibles y los espacios comunitarios. Daniela se separó momentáneamente de Valentina para saludar a sus antiguos colegas del bufete. Mientras conversaba con ellos, sintió una mano en su cintura. «Disculpen que la robe un momento», dijo Alejandro sonriendo a los abogados. «Necesitamos a la directora de la Fundación Verde para la presentación oficial». Una vez solos, Alejandro la besó suavemente. «Estás hermosa. Y tú te ves exhausto. ¿Cuánto has dormido esta semana?» «Lo suficiente». Su sonrisa delataba lo contrario. «¿Lista para ver la sorpresa?» «He esperado 2 meses. Creo que puedo aguantar unos minutos más». Caminaron juntos hacia el escenario instalado en la plaza central. Allí ya esperaban Teresa, Lucía, Carlos y Valentina, junto a funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones ambientales. Después de los discursos oficiales y el corte de listón, Alejandro tomó el micrófono. «Muchos se preguntarán por qué manteníamos en secreto la parte central de este proyecto», comenzó. «La verdad es que queríamos que fuera una sorpresa especial». Hizo una señal y varios trabajadores retiraron la lona que cubría una gran estructura en el centro de la plaza, revelando una hermosa fuente escultórica, un río estilizado en bronce y cristal, con agua cristalina fluyendo sobre piedras naturales. «La fuente del río renacido simboliza nuestro compromiso con la naturaleza», continuó Alejandro, «pero también representa algo más personal». Miró directamente a Daniela mientras continuaba. «Representa cómo un río puede unir destinos aparentemente opuestos. Esta fuente está dedicada a la mujer que me enseñó que defender tus principios es la mayor fortaleza. Daniela, tu determinación no solo salvó este río, sino que transformó mi visión del desarrollo y de la vida». Un murmullo recorrió la audiencia. Daniela sintió las miradas sobre ella y sus mejillas se encendieron. La sorpresa no terminaba ahí. Alejandro se acercó a ella, tomó su mano y, para asombro de todos, se arrodilló. Hace exactamente un año,
El destino o la casualidad nos unió en una cita a ciegas que salió terriblemente mal. Risas nerviosas entre el público. Esa noche conocí a la mujer más extraordinaria, valiente y obstinada del mundo. Nuestra historia no ha sido fácil, pero cada desafío nos ha hecho más fuertes. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Daniela Rojas, ¿me harías el honor de construir una vida juntos tan sólida y transparente como esta fuente? El tiempo pareció detenerse. En ese momento, Daniela vio pasar ante sus ojos toda su historia. La cena incómoda cuando descubrió quién era él, las batallas legales, los malentendidos, las reconciliaciones, y ahora este hombre arrodillado frente a ella, ofreciéndole un futuro juntos. Sí, respondió con lágrimas de felicidad. Sí quiero. Los aplausos estallaron mientras Alejandro colocaba el anillo en su dedo y se levantaba para besarla. El anillo, notó Daniela, tenía una pequeña piedra azul que recordaba el color del río. «Te amo», susurró él contra sus labios. «Y yo a ti», respondió ella. «Aunque sigas siendo mi adversario más formidable, no lo querría de otra manera». La celebración continuó hasta el anochecer. Amigos, familiares y colaboradores brindaron por el éxito del proyecto y el compromiso de la pareja. Lucía no dejaba de mostrar a todos los detalles de la fuente que había ayudado a diseñar. Teresa abrazó a Daniela largamente, dándole la bienvenida oficial a la familia. Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Daniela y Alejandro caminaron juntos hacia la orilla del río, ahora protegido y restaurado. «¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto?», preguntó ella, recostándose en su hombro mientras observaban el agua fluir. «La fuente. Varios meses. La propuesta, desde que volviste a hablarme. ¿Tan seguro estabas? No de tu respuesta, solo de lo que sentía». Daniela jugueteó con el anillo en su dedo. «Sabes que esto no significa que siempre estaré de acuerdo contigo, ¿verdad? Seguiré cuestionando tus proyectos cuando sea necesario. Contaría con ello. De hecho, es lo que más me gusta de ti. ¿Que te contradiga? Que me hagas mejor». Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. «Nunca he conocido a nadie que me desafíe tanto a ser la mejor versión de mí mismo». Daniela sonrió, pensando en lo improbable de su historia. Un desarrollador y una ambientalista. Un empresario y una abogada. Opuestos que, contra todo pronóstico, habían encontrado equilibrio. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro. «En que a veces lo que comienza como un error puede convertirse en lo mejor que te ha pasado, como una cita a ciegas que sale terriblemente mal». «Exactamente». Mientras el sol se ponía sobre el río, proyectando destellos dorados sobre el agua, Daniela pensó en el largo camino recorrido y en el que tenían por delante. Fundación Verde apenas comenzaba, y ya tenían solicitudes de consultoría de desarrolladores en toda Latinoamérica, interesados en replicar el modelo de Ribera del Valle. «Por cierto», dijo Alejandro, rompiendo el silencio, «tenemos una invitación para evaluar un proyecto en Costa Rica el próximo mes». «¿Luna de miel y trabajo te parece buena combinación?». Daniela rió. «Contigo siempre es buena combinación». Se besaron nuevamente, con el sonido del río como testigo de una promesa que había comenzado con un conflicto y se había transformado en el amor más inesperado y verdadero que cualquiera de los dos hubiera imaginado. Un año después, el sol de la tarde bañaba con luz dorada los jardines de Ribera del Valle, donde una pequeña pero elegante recepción estaba en pleno apogeo. Mesas decoradas con flores silvestres y farolillos se distribuían alrededor de la fuente del río renacido, ahora rodeada de exuberante vegetación nativa que había crecido durante el último año. Daniela Vergara, resplandeciente en un sencillo vestido blanco, observaba con satisfacción a los invitados disfrutando de la celebración. Su boda con Alejandro había sido exactamente como ambos deseaban, íntima, significativa y en el lugar que había unido sus destinos. «¿Feliz, señora Vergara?», preguntó Alejandro, acercándose por detrás y rodeando su cintura con los brazos. «Muy feliz, señor Rojas», respondió ella con una sonrisa, usando el apodo que le había puesto desde que decidieron que ambos combinarían sus apellidos. «Todavía no puedo creer que hayamos logrado organizar todo esto
entre viajes y proyectos. El primer año de la Fundación Verde había superado todas las expectativas. Lo que comenzó como una iniciativa local se había convertido rápidamente en un referente de consultoría ambiental para desarrollos urbanos en toda América Latina. Habían visitado 6 países, establecido alianzas con universidades y formado un equipo de jóvenes profesionales tan apasionados como ellos. «Somos buenos trabajando bajo presión», respondió Daniela, «y tuvimos mucha ayuda». Su mirada se dirigió hacia Valentina, quien en ese momento acariciaba su vientre de 6 meses, mientras conversaba animadamente con Carlos. La boda de sus amigos había precedido a la suya por apenas 3 meses, y ahora esperaban a su primer hijo. «¿Has notado que Lucía no se ha separado del fotógrafo en toda la tarde?», comentó Alejandro, señalando discretamente hacia donde su hermana conversaba animadamente con un joven de cabello rizado que documentaba el evento. «Miguel es el asistente de mi profesor de la universidad. Es un buen chico», respondió Daniela, «y parece genuinamente interesado en su arte». Lucía se había convertido en una pintora respetada. Su primera exposición, compuesta por paisajes del río y su ecosistema, había sido un éxito sorprendente. 3 de sus cuadros ahora decoraban las oficinas centrales de la Fundación Verde. Teresa se acercó a la pareja, con una copa de champán en la mano. «No quiero interrumpir, pero los Rodríguez quieren despedirse. Y el ministro de Ambiente pregunta si pueden reunirse la próxima semana. Trabajo incluso en nuestra boda», suspiró Alejandro con una sonrisa resignada. «El precio de nuestro éxito», respondió Daniela. «Vamos a despedirnos apropiadamente». Durante la siguiente hora saludaron y agradecieron a los invitados que comenzaban a retirarse. Cuando finalmente quedaban solo familiares y amigos cercanos, Daniela notó que Alejandro había desaparecido. Valentina se acercó a ella con una sonrisa cómplice. «Tu esposo me pidió que te dijera que te está esperando junto al muelle. ¿Qué está tramando ahora? Ve a descubrirlo». El pequeño muelle de madera, construido como parte del área de conservación, se adentraba varios metros en el río. Al final, iluminado por la luz del atardecer, Alejandro esperaba con algo en las manos. «Pensé que merecíamos un momento a solas», dijo cuando Daniela llegó a su lado. «Tengo algo para ti». Le entregó una caja plana envuelta en papel reciclado. Dentro había un álbum fotográfico artesanal. Al abrirlo, Daniela encontró imágenes de todos los proyectos que habían visitado durante el año. Los manglares de Cancún, los bosques nubosos de Costa Rica, las reservas ecológicas de Colombia, las comunidades sostenibles de Chile. «Es hermoso, Ale. Mira la última página». Daniela pasó las hojas hasta llegar al final. Allí había un mapa detallado de un terreno junto a una playa, con planos preliminares para una casa. «¿Qué es esto?» «Nuestro próximo proyecto». Alejandro señaló las especificaciones. «Una casa completamente autosustentable en Santa Teresa, Costa Rica. Solar, captación de agua, materiales locales. Será nuestro refugio personal, pero también un modelo de vivienda sostenible en zonas tropicales. ¿Cuándo planeabas contármelo?» «Técnicamente te lo estoy contando ahora». La miró con fingida inocencia. «¿Te gusta la idea?» Daniela examinó nuevamente los planos, su mente ya trabajando en mejoras y posibilidades. «Me encanta. Podríamos añadir un sistema de compostaje avanzado y quizás…» Alejandro la interrumpió con un beso. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Siempre mejorando mis ideas. Para eso me contrataste, ¿no? Te contraté porque eras la única persona lo suficientemente valiente para desafiarme». Alejandro acarició su mejilla. «Me casé contigo porque eres la única que me hace querer ser mejor cada día». El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. A lo lejos podían escuchar las risas y conversaciones de sus seres queridos. «¿Sabes qué pensaba esta mañana?», dijo Daniela recostándose en el pecho de Alejandro mientras observaban el atardecer. «Que toda mi vida estuve buscando maneras de proteger la naturaleza, pero nunca imaginé que encontraría el amor haciendo precisamente eso». «A veces la vida tiene planes mejores que los nuestros», respondió él besando su frente. «Aunque comience con una cita a ciegas que sale terriblemente mal, especialmente entonces». Mientras regresaban tomados de la mano hacia la celebración, Daniela pensó en todas las batallas que habían librado,
primero como adversarios y luego como aliados, en cómo un encuentro casual había cambiado el curso de sus vidas. El río fluía tranquilo a su lado, testigo silencioso de una historia de amor que, como el propio cauce, había encontrado su camino a pesar de todos los obstáculos. Y mientras el primer día de su vida matrimonial llegaba a su fin, ambos sabían que esto era solo el comienzo de su aventura más grande. El futuro se extendía ante ellos como un horizonte infinito de posibilidades. Juntos, construirían no solo proyectos sostenibles, sino una vida donde el amor y los principios fueran la base más sólida, porque a veces lo que comienza como un error resulta ser lo mejor que podría haberte pasado.